Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas al capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios en esta noche. Una vez más nos encontramos en este capítulo 4, donde estamos meditando en las implicaciones prácticas de la doctrina cristiana. Implicaciones prácticas de la doctrina cristiana, y hoy comenzaremos a considerar la enseñanza del apóstol Pablo en los versículos del 7 al 11. El 7 al 11. Les invito a seguir con su vista la lectura de este pasaje. Dice así, Efesios 4 del 7 al 11, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él, el mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A primera vista, este es un pasaje enigmático, tal vez, particularmente los versículos 9 al 10, que están conectados en referencia al Salmo 68, al cual Pablo hace referencia. Pero como vamos a ver, desatan una verdad preciosa, preciosa que hoy vamos a contemplar. Hemos titulado a este mensaje los dones de Cristo a su iglesia, los dones de Cristo a su iglesia. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, notamos que está lleno de exhortaciones al pueblo de Dios. Pero lo que notamos es que todas estas exhortaciones están fundamentadas en lo que Dios ya hizo a favor nuestro. Por ejemplo, los primeros 3 capítulos de esta epístola que hemos estado estudiando son una descripción de lo que Dios hizo a favor de la iglesia en Cristo Jesús. El cristianismo, nuestra fe, no es una religión basada en lo que hacemos por Dios. La mayoría de las religiones es un esfuerzo humano de hacer algo a favor de Dios o por Dios, de alguna manera ganarse el favor de Dios por medio de ciertas obras, ciertos hechos. Pero el cristianismo es en realidad una respuesta por todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Muy distinto al resto de las religiones. El Evangelio se pudiera resumir en una palabra, y esta palabra es la palabra gracia. El lema de nuestro programa por radio es gracia a vosotros, y ustedes saben que ese es el saludo de Pablo a las iglesias. Entonces la gracia es la esencia del Evangelio. Por ejemplo, en Efesios 2, un versículo que conocemos tan bien, versículo 8, capítulo 2 de Efesios, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí notamos que la gracia de Dios ha hecho todo posible en la salvación. La obediencia a Dios es el resultado de haber sido salvados. En otras palabras, las buenas obras no son para salvación, lo hemos dicho tantas veces, sino la consecuencia de la salvación. Y todo en la salvación es por la gracia de Dios. No por obras, dice el apóstol, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, aún eso, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras, ¿notaron? No son nuestras. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristianismo entonces se define como la gracia de Dios. La gracia es lo que Dios nos da sin que lo merezcamos. No tiene nada que ver con lo que hemos hecho o no hemos hecho. La gracia solo, escuche, la gracia solo se puede recibir. La gracia no puede ser ganada. Por definición, entonces, la gracia es un acto de dar gratuitamente. La gracia no depende del que la recibe, la gracia solo depende del que la da.
Por supuesto, en el contexto del Evangelio estamos hablando de la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es inmerecida, no se basa en los méritos nuestros, no puede ser ganada. Esta, entonces, es la esencia del Evangelio, es el centro del Evangelio, la gracia de Dios. Quiero que veamos algo más acerca de esta gracia. La gracia, si pudiéramos definirla en términos de dar, está bien, pero la gracia es una entrega personal, es darse a sí mismo. Dios se dio a sí mismo para salvar al pecador. No simplemente nos dio cosas, nos dio dones, como vamos a ver, sino que se dio a sí mismo. Esto realmente es maravilloso. No solo Dios nos dio algo, sino que se dio a sí mismo por nosotros. Dios miró al hombre y vio en él, en su condición de pecador, a alguien indigno, a alguien corrupto, sin ningún atractivo personal, y Dios toma la iniciativa y establece una relación contigo y conmigo. Y es una relación eterna. Es la obra de Dios. El versículo 4 del capítulo 2, ustedes recuerdan, esa frasecita, ese paréntesis tan importante. Después de decirnos Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales vivíamos antes, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4, pero Dios, ahí está. La salvación viene como consecuencia de Dios interviniendo en la vida del pecador, aquel individuo que no merecía nada, que no era digno de nada, sino que Dios tomó la iniciativa. Dios establece una relación con el pecador. No porque él necesariamente estaba buscando a Dios, sino porque Dios así, en su diseño y soberanía, lo lleva a cabo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación comienza con Dios. La gracia es la manifestación de Dios a favor del pecador. Dios se entregó a sí mismo. Y por supuesto se entregó en la persona de su Hijo. Dios hecho hombre, Jesús. Aquel que dijo acerca de sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otra ocasión dijo, el Padre y yo somos uno. Esta es la verdad central del Evangelio. El Evangelio entonces se caracteriza por dar, no recibir. Dios se dio a sí mismo. El Hijo del Hombre, nos dice en otra ocasión el Señor Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Siempre la idea de dar. Y por supuesto Dios espera que nosotros vivamos en esa conciencia de darnos a nosotros mismos para su gloria y para el favor y el bien de otros. Los que hemos recibido gracia debemos ser o demostrar gracia también a otros. Esa es la característica de un cristiano. 2 Corintios 5:15, el apóstol Pablo dice, y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven, hablando de nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la vida del cristiano ahora. Una vida dedicada al Señor. Pero ¿cómo se manifiesta esa dedicación al Señor? En Romanos 15:2 nos dice el apóstol Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Cristo vino y se dio a sí mismo para nuestro bien, a favor nuestro, por gracia. Entonces Dios se dio a través de su Hijo por nosotros. El corazón del cristianismo es darse a favor de otros. Dios se dio a sí mismo para nuestra salvación y escuche, ese acto de entrega personal, continúa a través de la eternidad. La gracia de Dios es eterna. No es simplemente la manifestación
en un momento histórico, la salvación no termina cuando fuimos perdonados por nuestros pecados. Algunos piensan que la salvación es eso. Y gracias a Dios que el Señor nos salvó y nos perdonó de todos nuestros pecados. Pero ese es el primer paso, la primera experiencia histórica de la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero esa gracia de Dios que comenzó el momento de salvación se extiende a través de toda la eternidad. Dios nunca deja de manifestar gracia a aquellos que Él salvó. Desde ese día y para siempre. Por supuesto, el propósito de la salvación no es simplemente el perdonarnos de nuestros pecados, sino que es la gloria eterna con Cristo Jesús. Cuando finalmente recibiremos nuestra herencia. Lo que Pablo dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso se va a convertir en nuestra experiencia cuando pasemos a la eternidad y estemos en su gloria. Para siempre. Y todo por gracia. En el capítulo 2:7 de esta epístola, el apóstol Pablo dice, a fin de poder demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ven? La gracia continúa a través de la eternidad. Dios siempre da. Cristo siempre da. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia que da. Por esto no nos sorprendemos cuando llegamos al capítulo 4 y al versículo 7 de esta porción que leímos, cuando el apóstol dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Entonces acá Pablo comienza a hablarnos de los dones de gracia que Cristo dio a los suyos. Esta sección se divide en 3 partes. La primera parte se encuentra en el versículo 7, que son los dones de Cristo para cada creyente. La segunda parte es los dones de Cristo a la iglesia, el versículo 11, de esos hombres especialmente dotados de los cuales hablaremos. Y después en el medio, en la sección intermedia, los versículos del 8 al 10, Pablo nos enseña en cuanto al derecho que Cristo tiene de dar esos dones. En primer lugar, veamos los dones que Cristo da a cada individuo que pertenece a su iglesia, a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Lo primero que notamos es que el versículo nos dice que cada uno, hekastos, cada cristiano, cada hijo de Dios, ha recibido una gracia especial, caris es la palabra. La misma idea la encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios 12, donde Pablo también hablando de los dones del Espíritu, nos dice en el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Acá nos dice que ese don es la manifestación del Espíritu. Y para provecho es para el provecho común, el provecho de la iglesia, la edificación de cada uno. El versículo 11 nos dice, de 1 Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, escuche bien, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Esa es una manifestación de la gracia. Ningún cristiano ha sido salteado. ¿Notaron eso? No hay cristianos que no poseen dones o el don del Espíritu. Todos y cada uno de nosotros que pertenecemos a Cristo hemos recibido, dice el apóstol Pablo, una medida de su gracia. Vamos a hablar de eso en un instante. Otra vez debemos subrayar el hecho de que el don del Espíritu no se basa en méritos personales, no tiene nada que ver con nosotros. Dios fue motivado por su gracia gratuitamente, soberanamente, y Él la otorga por medio de su Espíritu, mejor dicho, dones del Espíritu a sus hijos. Y esos dones son según su voluntad. En otras palabras, no podemos escoger el don que queremos tener o que quisiéramos tener. El don fue dado por Dios soberanamente. No lo escogemos. Así que si queremos tener algún don especial, no tenemos que buscarlo, ya fue dado y ese es el paquete que el Señor nos dio a cada uno de nosotros.
Entonces Pablo subraya este hecho. Noten que Pablo nos dice que a cada uno de nosotros fue dado una medida, o la medida del don de Cristo. La palabra es ton metron, y la palabra ya les indica, metro, sacamos nuestra palabra metro de esta palabra metron, medida, y es el hecho de que Dios soberanamente nos da una porción, Él concede, otorga una porción a cada creyente, un don, para que éste sea usado para el bien y de edificación de otros. Es interesante que no todos tenemos la misma porción de la gracia, la misma medida de la gracia. Es una expresión similar, por ejemplo, a la que encontramos en Romanos 12:3, cuando dice el apóstol: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y escuche bien lo que dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Acá Pablo nos dice, la palabra es también metron. Dios ha dado a cada uno una medida de fe, una porción. En Romanos 12 tenemos la primera exposición en el Nuevo Testamento sobre los dones del Espíritu, y en este pasaje, así como en 1 Corintios 12 también, Pablo ilustra el concepto de los dones espirituales en la iglesia con la analogía del cuerpo humano, ¿se acuerdan? Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El apóstol está enseñando que así como en el cuerpo humano hay muchos miembros que varían en cuanto a su función, en cuanto a lo que hacen, lo que pueden lograr, lo que pueden hacer, cada cristiano posee una función particular y esa función o ese don fue dado por Dios, fue dado soberanamente por Él. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. En otras palabras, no tiene nada que ver con nosotros. A cada uno de nosotros se nos dio una medida, una porción de la gracia de Cristo. De regreso ahora a Efesios 4:7, otra vez dice, cada uno de nosotros ha recibido la medida de gracia, un don del Espíritu de Dios, que nos capacita para funcionar como un miembro de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Quiere decir esto que cada uno de nosotros hemos recibido un don estándar para todos? O, por ejemplo, la persona que tiene el don de enseñar, ¿tiene el mismo don de enseñanza que Dios ha otorgado a otro que posee ese don? No. Hay variedad de dones y Dios es muy creativo y no nos da a todos el mismo don. Puede ser el don de enseñanza, pero ese don de enseñanza está manifestado en diferentes personas, en diferentes maneras. O sea que no es idéntico, no es el mismo. Es una medida de la gracia de Cristo. Hay tremenda variedad en el cuerpo de Cristo. Así como hay tremenda variedad en el cuerpo humano. No somos copias el uno del otro. No somos cortados por el mismo molde. 1 Corintios 12, el apóstol escribe ahora bien, el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas estas cosas en todos. El punto acá es que hay diversidad. Dones, ministerios, operaciones, son palabras refiriéndose a lo mismo. Operaciones del Espíritu, dones del Espíritu, ministerios del Espíritu. Y nos dice el versículo 7 que cada uno de estos dones, estas manifestaciones, estos ministerios, estas operaciones, fueron dadas por Dios para el bien común, para el bien de todos, de cada uno de nosotros. Dios no nos hizo iguales a nadie. Eso es lindo saber.
Así como cuando nos vemos el uno al otro nos damos cuenta que somos muy distintos. Física y emocionalmente cada uno de nosotros somos un individuo con características muy personales. Ni siquiera nuestras huellas digitales son iguales, no hay ninguna igual. Nuestra estructura genética es totalmente distinta la una del otro, por eso en estas investigaciones de crímenes ahora pueden hacer uso de toda esa información genética que antes, años atrás, no se podía hacer. ¿Por qué? Porque somos distintos, cada uno del otro. Somos como copos de nieve espirituales, ningún copo de nieve es igual a otro. Entonces, en el orden espiritual es lo mismo. Dios ha constituido a cada uno de nosotros como un miembro de su cuerpo distinto a los demás, con un don espiritual peculiar, una manifestación de la medida de la gracia de Cristo muy singular a cada uno. Puede ser el don de enseñar, o el don de servicio, o el don de profecía, o exhortar, etcétera, pero cada uno de nosotros va a manifestar el don particular de una manera diferente a otros que aún poseen el mismo don. Por eso, yo no puedo pretender ser John MacArthur, ni John MacArthur puede pretender ser Lloyd Jones, ni Luis Contreras puede pretender ser Henry Tolopilo, etcétera. ¿Saben por qué? Porque aunque estas personas tal vez poseen el mismo don o categoría de dones, manifiestan ese don espiritual en formas muy distintas, el uno del otro. Pero el resultado es el bien, el perfeccionamiento de los santos, es la edificación del cuerpo de Cristo. Dios es muy creativo. Entre paréntesis, nadie puede tomar tu lugar en el cuerpo, ¿sabes? Nadie. Tú eres singular. Si tú no utilizas el don o categoría de dones que el Señor te dio, habilidades espirituales que Él te dio, el cuerpo sufre. Escuche, es una afrenta al Señor y a la gracia del Espíritu de Dios el no usar el don que Él me ha otorgado para la edificación de los hermanos que necesitan el ejercicio de ese don. El cuerpo necesita el ejercicio de sus miembros. Todos somos interdependientes en el cuerpo de Cristo. Por eso es tan triste pensar y ver a cristianos que piensan que la única responsabilidad para ellos es venir a la iglesia y calentar un banco escuchando un mensaje. Y ahí se acaba todo. No venimos para calentar un banco y escuchar un mensaje para nuestra propia edificación. Venimos para ser perfeccionados, como dice el versículo 12, para la obra del ministerio, porque cada uno de nosotros debemos llevar a cabo una obra de acuerdo a los dones y capacidades que el Señor, por su Espíritu, nos ha dado. Y si no hacemos eso, el cuerpo se siente, sufre. Imagínense que a un miembro de nuestro cuerpo se le ocurra no funcionar más. Un dedo, una mano, una pierna, un pulmón, y siga usted poniendo ahí el cuerpo, el miembro que usted se puede imaginar. Bueno, todo el cuerpo se sufre. ¿Notaron ustedes que aun cuando se lastima el dedo chiquito del pie, el cuerpo lo siente? ¿O ustedes piensan que el cuerpo es, al fin y al cabo es el cuerpo, ese dedito que se cree? Pero usted renguea porque todo el cuerpo se siente. Ahora imagínense que al pulmón se le ocurra no funcionar, o al corazón. Bueno, ahí terminó todo. ¿No es cierto? Pero yo creo que la analogía tiene como parte instruirnos en lo que esto significa y en la importancia del ejercicio de los dones que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Si yo no uso mi don espiritual, el cuerpo sufre. Y recuerde lo que les dije hace un instante, no vivimos para nosotros mismos, sino para el Señor y la edificación del cuerpo de Cristo. Y la única manera de hacer eso es por medio del ejercicio de nuestros dones. Bueno, la segunda parte de este pasaje que estamos estudiando es
un paréntesis, nos introduce Pablo a una ilustración tomada del Salmo 68, que dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, es una referencia al Salmo 68, y es la imagen de un conquistador, en este caso Dios, quien regresa después de una campaña militar como victorioso. En esta imagen, después de la victoria, el rey desfila en el desfile de victoria y se dirige hacia el monte de victoria, que para los judíos era el monte Sión. Cuando un rey de Israel venía victorioso después de una guerra o de una batalla, esta es la imagen. ¿Y qué sucedía? Ese rey venía con su botín de guerra atrás, todo lo que había sacado a la nación derrotada. Y no solamente el botín de guerra, sino que traía consigo cautivos tomados en la batalla, prisioneros de guerra. Por supuesto, esta es una referencia a la victoria final de Cristo sobre Satanás, el pecado, la muerte y el infierno, que vamos a ver en un instante. Pero es interesante que Pablo dice que el rey, hablando en este caso de Cristo, por supuesto, llevó cautiva a una hueste de cautivos. Otra vez, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en la imagen, en la ilustración, cuando Israel luchaba con una nación enemiga y lograba la victoria, entre los cautivos de esa batalla traía también a un grupo que habían sido esclavos judíos de la nación sobre la cual él fue victorioso. Y ahora estos son llevados de regreso a Israel y libres, libertados. Por eso dice que llevó cautiva a una hueste de cautivos. Estos eran cautivos en una nación foránea, pero ahora son liberados por el rey y tienen el privilegio de vivir libremente en la nación de la cual fueron antes tomados como prisioneros, en este caso Israel. Pero esta es la imagen de Cristo que Pablo presenta. Por supuesto, la imagen o la ilustración cobra un carácter espiritual y vamos a ver eso en un instante. Observen, cuando Cristo murió en la cruz, Él obtuvo la victoria ¿contra quién? Satanás y sus demonios, sus huestes. Cristo es el victorioso en esa guerra. Las huestes satánicas pensaban, cuando lograron que Cristo vaya a la cruz, que habían dado un golpe fatal al Hijo de Dios. Ellos creyeron que habían obtenido una victoria. Pero en realidad, la muerte de Cristo fue el sello de la victoria de Cristo sobre las huestes de maldad. Los derrotados fueron estos demonios, Satanás y todas sus huestes. Ahora, ¿quién es el versículo 9 y 10? ¿Quién es el que llena todo en todo? Bueno, tiene que ser una referencia a Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 20 y 23 leemos lo siguiente, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, el versículo 23, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esa referencia del que llena todo es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién es el que descendió? Por supuesto, otra vez, es una referencia a Cristo, hablando de su propia sepultura, su descenso en la tierra. Por ejemplo, en Mateo 12:40, usando la ilustración de Jonás, el Señor Jesús dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo descendió. Ahora, ¿quién es el que ascendió? Por supuesto, sabemos que Cristo no solamente descendió, sino también ascendió. Hechos 1:9, tenemos la descripción de Lucas ahí, después de haber dicho estas cosas, fue elevado, mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, etcétera, etcétera. El que ascendió fue también Cristo. Entonces Pablo aplica el Salmo 68 a la persona de Jesucristo. La pregunta
que posiblemente algunos de ustedes está haciendo es: ¿qué tiene que ver esto con los dones de Cristo a su iglesia? ¿Por qué es que Pablo utiliza esto? Bueno, para entender el pasaje tenemos que ir a una referencia paralela que se encuentra en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, versículo 18. Dice Pedro: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Deténgase ahí. Aquí Pedro se está refiriendo a la muerte de Cristo. Aquí Cristo está en la cruz del Calvario, sufriendo por los pecados de cada uno de nosotros. Y el versículo continúa diciendo: muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Su cuerpo murió, pero su espíritu estaba vivo. ¿Se hizo usted la pregunta alguna vez: ¿dónde fue a parar el Espíritu de Cristo durante esos 3 días y 3 noches? ¿Dónde estaba Él? Bueno, la respuesta se encuentra en el versículo 19 de este pasaje, donde dice el apóstol Pedro: el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo llevó a cabo una tarea por 3 días y 3 noches. Y la tarea se describe acá. Descendió al lugar de los espíritus encarcelados. ¿Dónde está ese lugar? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? Bueno, en el Antiguo Testamento sabemos que los espíritus de aquellos que partían, morían sobre esta tierra, iban a un lugar llamado Hades o Sheol. Hades o Sheol, la misma palabra, o 2 palabras para el mismo lugar. No tenemos mucha información en la Biblia acerca de este Hades o Sheol, pero sabemos que este lugar de los espíritus que habían partido a la eternidad era un lugar dividido en 2 partes, 2 compartimentos. La parte superior era el lugar de los espíritus de los justos, aquellos que habían creído en Dios y por medio de su fe se encontraban en un lugar de gozo y descanso. Era un lugar de felicidad. La parte más baja de ese lugar, del Hades, era un lugar de tormento reservado para los injustos e incrédulos y también demonios, espíritus encarcelados. De eso nos habla, por ejemplo, a Lucas en el capítulo 16, 22, cuando dice, ustedes se acuerdan del relato: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es otra referencia al Hades, a este lugar donde las almas de los que habían muerto en el Antiguo Testamento iban. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el versículo 23 nos dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Este es el lugar de los espíritus. Un lugar donde los justos estaban y otro lugar dividido por una división grande, un abismo, estaba el espíritu de aquellos que habían perecido. Y Pedro nos dice que Cristo bajó a ese lugar, descendió a ese lugar y proclamó a estos espíritus encarcelados. Bueno, estos espíritus encarcelados es una referencia a demonios, espíritus que habían, ustedes recuerdan en Génesis 16, capítulo 6 de Génesis, quienes habían descendido, habían dejado su lugar, y lo vamos a leer eso en el versículo 19, habían dejado su lugar, habían descendido, se habían poseído o habían poseído los cuerpos de seres humanos, cohabitaron con mujeres y esa relación dio como resultado una raza de gigantes, ¿ustedes recuerdan? Capítulo 6 de Génesis, que fueron destruidos por el diluvio. Bueno, el versículo 19, en 1 Pedro 3, Pedro dice esto acerca de estos espíritus encarcelados, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, hablando de Cristo, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Estos espíritus, después de haber cometido esa atrocidad, fueron encarcelados por Dios y puestos en un lugar donde van a estar ahí hasta que el Señor regrese
Y aquí nos dice este pasaje que Cristo llegó a ese lugar y proclamó su triunfo en la cruz. Esa fue su predicación. El tema del mensaje de Cristo a estos espíritus encarcelados es lo que vemos en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa fue la declaración del mensaje de Cristo, donde Él viene y dice: vuestra condenación eterna, hablando de los espíritus encarcelados, está sellada por mi triunfo en la cruz. Cristo durante sus 3 días en el sepulcro descendió al Hades y proclamó su triunfo rotundo y final sobre el pecado, el infierno y estos demonios encarcelados desde los días de Noé. Ahora, esto es lo que Cristo hizo en esa primera parte de Sheol, en la parte inferior, reservada para los injustos y estos demonios encarcelados. Pero además, ¿qué hizo Cristo con los espíritus de los justos? Eso es lo que nos dice el pasaje. Llevó también cautiva a la cautividad. Estos espíritus que se encontraban en un sentido cautivos fueron libertados por el Señor. Esta frase es una referencia a la liberación de los espíritus de los creyentes que se encontraban en ese lugar, quienes a partir de la cruz experimentarían la gloria con Cristo. Estaban por un periodo en ese lugar. Estos espíritus tenían que esperar entonces el triunfo de Cristo en el Calvario. Y como un rey conquistador, Cristo toma a estos cautivos y los libera para vivir en las moradas celestiales con Dios para siempre. Esta es la explicación más satisfactoria de este pasaje. Entonces, fíjense, Cristo murió en la cruz para salvación de aquellos que confían en Él. ¿Quiénes son estos? Todos los creyentes de toda la historia. Creyentes del Antiguo Testamento por fe en Cristo, en el Cristo que iba a venir, en el Mesías que iba a venir. Los santos del Nuevo Testamento por fe en Cristo, aquel que vino y murió por ellos. Entonces, Cristo vino para salvar a los que iban a confiar en Él. Y en segundo lugar, la obra de Cristo en la cruz fue para capacitar a su iglesia, los miembros de su cuerpo, por medio de dones espirituales y ponerlos en su servicio. Eso quiere decir, entonces, la frase, y Él dio dones a los hombres. Ahora, en el versículo 11, Pablo nos enseña que no solamente Cristo capacitó a cada miembro de la iglesia con un don espiritual, sino que también dio a la iglesia hombres especialmente dotados para el beneficio de la misma. El versículo 12, para el perfeccionamiento de los santos. El versículo 11 dice, y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cristo dio a cada miembro de su iglesia la capacidad para funcionar en el cuerpo por medio de dones, y también Cristo dio a la iglesia ciertos hombres que aquí se subrayan como individuos que el Señor escogió para una tarea singular. Hablaremos de estos individuos la próxima vez, en una forma detallada. Simplemente veamos a vuelo de pájaro quiénes son. Hablaremos de ellos en detalle la próxima semana. Los apóstoles. Bueno, sabemos por la instrucción del Nuevo Testamento que este fue un grupo singular, un grupo único en la historia de la iglesia. Estos establecieron la base doctrinal de la iglesia. Y sin ellos, escuche bien, sin estos apóstoles, ni siquiera tendríamos en nuestras manos este libro, por lo menos el Nuevo Testamento. En Hechos 2:42 nos dice Lucas que la primera iglesia se dedicaba a varias cosas, pero una en particular, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Junto con los profetas del Nuevo Testamento, estos profetas que aquí se mencionan, su ministerio fue uno de establecer el fundamento de la iglesia. Ya lo leímos en el capítulo 2, versículo 20, ustedes recuerdan, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hablamos de esto un poco, pero elaboraremos esto más. Este es el fundamento doctrinal. Este primer grupo de hombres dotados, apóstoles y profetas, terminó su tarea en la primera generación.
y estableció este fundamento, y una vez que el fundamento fue establecido, ya no hay necesidad de establecer otros fundamentos, ya fue dado. La piedra angular es Jesucristo, el fundamento doctrinal es la doctrina de los apóstoles y profetas. Entonces pasaron de la historia. Hoy no tenemos apóstoles y profetas, como algunos dicen. Hay apóstoles, que quiere decir enviado, con minúscula. Hay profetas en el sentido de que proclaman la palabra de Dios, pero no son los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Pero hay otro grupo de hombres de Dios dotados por Él que todavía continúan llevando a cabo un ministerio, y aquí se nos mencionan evangelistas y pastores maestros. Y el ministerio de ellos hoy es continuar la predicación del fundamento doctrinal, la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Estas 4 categorías de hombres dotados son un regalo especial de Cristo para su iglesia. Y el propósito es equipar a los santos. Y saben que cada uno de nosotros hemos sido afectados y continuamos siendo afectados por el ministerio de estos preciosos hombres de Dios. ¿No es cierto? Cada vez que estudiamos y meditamos la palabra de Dios, como lo estamos haciendo esta noche, estamos recibiendo instrucción de los apóstoles. Porque esto no es invento de ninguno de nosotros. Esto es doctrina que Dios ha establecido en este libro que llamamos el Nuevo Testamento. Y lo hacemos por medio de la lectura y el estudio personal de su palabra, o recibimos instrucción apostólica por medio de aquellos que el Señor colocó hoy en su iglesia para instruirnos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, debemos tener a tales hombres, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, en alta estima. Tenerlos en alta estima por causa de su obra, por causa de su trabajo. También nos dice Pablo en la instrucción a Timoteo en el capítulo 5, el versículo 17 creo que es de la primera epístola, que estos hombres son dignos, aquellos que gobiernan bien y se dedican a la enseñanza de la palabra, son dignos de ¿qué? De doble honor. Esa es instrucción bíblica. Hebreos 13 nos dice el autor de este libro que debemos seguir la instrucción y sujetarnos a aquellos que velan por nuestras almas. Esa es la responsabilidad nuestra, seguir el ejemplo de estos hombres. Y por supuesto es la gran responsabilidad de ellos ser un ejemplo de doctrina y conducta a la iglesia. El punto de Efesios 4 es este, y estamos concluyendo. Debemos andar dignamente de nuestra vocación, como hijos de Dios. Por supuesto, este andar digno comienza con actitudes internas, las cuales estudiamos, y este caminar digno también se logra teniendo en cuenta los recursos espirituales que Cristo dio a su iglesia. ¿Cuáles son los recursos espirituales? Dones espirituales para cada creyente. Segundo lugar, dones de hombres especialmente dotados para la obra de la iglesia. Esos son recursos que Cristo dio a su iglesia. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Nunca podemos pensar en nuestra fe, en el cristianismo, como algo que nosotros hacemos para Dios, sino que nuestra fe y conducta se basa entonces en lo que Él ya ha hecho a favor nuestro. Dios se dio a sí mismo para salvarnos, Dios nos dio dones para servirle, Dios dio a su iglesia hombres para nuestra instrucción y perfeccionamiento. Fíjense, siempre el Evangelio, el cristianismo, es la idea de gracia, dar. ¿Cómo estamos respondiendo a la luz de estas tremendas verdades? ¿Cómo es nuestro andar a la luz de lo que aprendimos hoy? Bueno, vamos a culminar en oración. Continuaremos hablando del versículo 11 de este capítulo la próxima semana. Padre, te damos gracias por esta instrucción tuya en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el hecho de que hemos reflexionado en tu evangelio, en tu gracia, la cual nos recuerda que tú mismo te diste a favor nuestro. Toda nuestra salvación es don tuyo. Y simplemente lo que hacemos como pueblo tuyo es responder en obediencia a lo que tú ya nos has dado, lo que has hecho a favor nuestro. Y como vimos hoy, Padre, esa gracia que comenzó el día de nuestra salvación se extiende a través de toda la eternidad. Con Cristo Jesús, en tu gloria, donde estaremos para siempre disfrutando de la herencia que tú has preparado para nosotros.
Padre, qué preciosa realidad. Te agradecemos, te alabamos en esta noche. Ayúdanos a atesorar en nuestros corazones estas verdades. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de lo que nos has dado. Señor, también tenemos dones que tú nos diste por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ejercitarlos para el bien de tu pueblo, en este lugar, en esta iglesia local. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.